Un día más, donde estamos en la casa de nuestro Señor. Y no sé ustedes, pero ¿a qué vienen a la casa de Dios? ¿Alguna respuesta? A orar. ¿Qué más? A servir. Conectar con otros. Muy bien, muy bien. Muy bien. Aprender, a compartir, a amar a los hermanos. Muy bien. Y pues, ¿verdad? También, ¿verdad? Quizás es un momento muy especial. Lo podemos ver ahí en la Biblia cuando Pablo predicaba en el Antiguo Testamento, donde anunciaban, ¿verdad?, la palabra del Señor. ¿Se acuerdan ahí en el Antiguo Testamento? Juntaban a todo el pueblo, toda la nación, ¿verdad? Ahí Moisés, Josué, y entonces leían las escrituras, meditaban en las escrituras entre todos, y es precisamente lo que venimos a hacer en este momento de nuestro servicio: escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, y si hay cositas o cosotas en donde aquí en la palabra de Dios, esto Dios está hablando a mi vida, puede ser que te esté corrigiendo para que te des cuenta que algo anda mal en tu vida y lo puedas corregir, o tal vez hasta que estás haciendo algo bien y que sigas por ese camino de hacerlo bien, o tal vez sea algo en medio, pero Dios nos habla a todos a través de su palabra, y hoy creo que no va a ser la excepción. Hoy la palabra de Dios, si tú lo permites, puede entrar a tu vida, puede entrar a tu corazón y hacer ajustes y cambios. Pero todo depende si le das la oportunidad a Dios de hacer cambios en tu vida, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver nuestra serie que hemos estado viendo, que empezamos la semana pasada, que es Tumbado pero no noqueado, ¿verdad? No noqueado. Y vimos el ejemplo de la semana pasada. ¿El ejemplo de quién? De Noemí, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Noemí? Vimos que empezamos, ¿verdad? Ahí el nombre de Mara, ¿verdad? Amargura, porque todo empezó, la historia de Ruth, una historia increíble, comenzó por los problemas económicos, los problemas de hambre en el lugar donde vivían, en el pueblo de Israel, y van a buscar, se van de la casa de Dios de Belén, que dijimos que significa casa de Dios. Belén, casi latina, casa de paz. Muy bien, casa de paz. Muy bien, no había pan en la casa de pan. Curioso, ¿verdad? Pero ahí siempre era la casa de Dios. Ellos se van con toda su familia, ¿verdad? Ruth pues se va, Noemí, se van, seguramente pues siguiendo también las instrucciones de su esposo, pero como familia se van. Y lejos de la casa de Dios, ¿qué pasa? Las desgracias que tienen que vivir. Se muere su esposo, se mueren sus hijos, y nada, se queda con sus dos nueras. Y sobre todo, ahí es donde arranca la parte, el revés, que entonces el último round vimos ahí la semana pasada, donde Ruth, gracias a Ruth, Noemí es bendecida. Noemí hace las cosas bien, la enseña, le discipula, le dice todo lo que tiene que hacer. Ruth, como una mujer virtuosa, lo hace bien, con voz, y gracias a eso, es increíble el impacto de esta historia, porque a partir de esa línea nace el rey David, y de esa misma línea nace nada más y nada menos que ¿quién? Jesucristo. Wow, de esta pequeña historia que encontramos ahí en Ruth. Y entonces hoy vamos a ver otra parte, otra historia
que nos pone un ejemplo acerca de, sí, pudo estar tumbado, hay problemas, pero no noqueado, no noqueado. ¿Ok? Entonces, ¿qué historia creen que vamos a ver hoy? No sé si por ahí ¿ya lo saben? ¿Ya lo hemos anunciado? ¿No? Ok, siento que me va a faltar aquí una mano, pero a ver, voy a intentar hacer algo así. ¿Ok? Muy bien. ¿Podría poner esto por aquí? Aquí tú puedo hacer así mi... Ah, de claro, o sea, nada más así. No tienes que tener las manos así. Nada más ahí está. Ok, entonces, hoy vamos a hablar de otra historia en la Biblia, de personas que tuvieron, una persona específicamente que tuvo una gran aflicción, gran prueba, que estuvo tumbado, pero no noqueado. Vamos a ver, hay varias historias. Les iba a preguntar, a ver quién la adivina, pero... Ay, ¿Ya te he dicho? No, sí. Ahí está, no. Están haciendo aquí complot entre nosotros. Exacto. Y entonces, bueno, es la historia de José. La historia de José. Y esta es una parte bastante, o sea, vamos a tomar de referencia una gran parte de lectura de la Biblia, porque vamos a ir desde el capítulo 37 hasta el 50, pero como está bastante amplio, vamos a ir tomando algunos pedacitos para ponerlos de ejemplo, y vamos a hacer algo un poquito diferente. Usualmente siempre están los versículos ahí en pantalla, pero ahora no van a estar, ¿ok? Entonces tú tienes que buscar esos versículos, pero va a estar fácil porque no nos vamos a mover de capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis, ¿verdad? Entonces no tienes que estar dando tantas vueltas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, vamos a arrancar. Vamos a ver, fíjate esta frase que hemos dicho, ¿verdad? Seré tumbado, pero no noqueado. Porque el justo cae 7 veces y se levanta, ¿verdad? Lo hemos visto ahí en Proverbios. Pero quiero que repitas conmigo: seré tumbado, pero no noqueado. Pero no noqueado. Otra vez, todos juntos. Seré tumbado, pero no noqueado. Muy bien, ok, creo que vamos con el pie derecho. Porque en esta ocasión, como la vez pasada, entramos a una pelea, una batalla, a un round. Y tú sabes perfectamente que la vida que tenemos, la vida de un hijo de Dios, la vida con Cristo, la vida en el mundo, no es sencilla, fácil y de comodidad, ¿verdad? A menos que te den una herencia de millones de dólares y no tienes que preocuparte por nada. Y aún así yo diría, pues tampoco, ¿no? Mientras más dinero tienes, más. Inclusive por ahí hay unos estudios bien interesantes de personas que se han ganado la lotería. Ah, qué chido. Y al paso de 2-3 años ya no tienen nada otra vez. Fíjate qué curioso, ¿no? Entonces nos habla acerca de que el dinero no lo es todo. Podrás de repente recibir una gran cantidad y de repente regresas a no tener nada, ¿no? Regresas a tener todo perdido. Es un ejemplo también, no sé si ustedes lo han visto, pero personas que presumen todo lo que tienen. ¿Qué tipo de personas son? Que tienen, de repente ganan mucho dinero y presumen todo, ¿no? ¿Qué tipo de personas los ves ahí en la tele, en TikTok, en redes sociales? Clasiquísimo, ¿no? De deportistas, ¿no? De repente se hacen famosos y un montón de dinero, músicos, de repente la pegan y son súper famosos y de repente los ves presumiendo todo, ¿no? Pero así de repente también pueden perder todo. ¿Dónde quedó todo eso? Pues regresando aquí un poquito, en la vida es complicado, es difícil.
Y quien te haya dicho que la vida también con Cristo es miel sobre hojuelas, que todo va a estar perfecto, que todos tus problemas van a estar solucionados, no vas a tener problemas ni económicos, ni en tu familia, ni emocionales, ni de ningún tipo, pues esa persona, si te dijo eso, te mintió, porque la vida sin Cristo y con Cristo lleva problemas. Pero hay una diferencia muy importante, súper importante, porque la lluvia cae sobre todos, ¿verdad? Sobre todos, pero no todos tienen a Dios de su lado protegiéndolos. Y esa es la gran diferencia que tenemos tú y yo como hijos de Dios, que está el Creador Todopoderoso, nuestro fortaleza, Señor de batallas, que nos protege y va al frente de nosotros. Esa es toda la diferencia. Pero eso no significa que no vas a tener ningún problema, ni aflicciones, ni situaciones donde se ponga en prueba tu fe. De hecho, hemos aprendido a través, lo vimos en Colosenses, lo vimos cuando estudiamos a Moisés, cuando la semana pasada, que en Casa de Amistad esa semana también lo vimos. Dios, parte de su forma de ser, que hemos dicho que entre más tú conoces a Dios, entre más tú lees tu Biblia y conoces a Dios, lo vas conociendo, vas sabiendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que Él espera de ti, cómo tú reaccionar y ir por el camino que Él tiene para ti. Y hemos visto que las pruebas es algo que Dios pone en nuestro camino. Pruebas diseñadas perfectamente por Dios, especialmente para ti. Y hemos visto que la prueba produce aflicción, pero la aflicción, ahí es donde se prueba tu corazón. Inclusive dice la Biblia, ¿verdad? El ministro, el que enseña la palabra de Dios, dice, es necesario que sea probado, es necesario. Entonces, si tú quieres, inclusive enseñar la palabra de Dios, compartir de la palabra de Dios a otros, ¿sabes qué? Dios te va a decir, sí, quiero saber qué es lo que realmente hay en tu corazón. Si lo que hay ahí de verdad es limpio, puro, tal vez con fallas, pero tienes un corazón como el que yo quiero, como el que quiero en una persona que enseña la palabra, ¿sabes qué? Aquí te va la prueba. Aquí te va la prueba. Es parte, está diseñado de parte de Dios. Inclusive lo vemos en los niveles del discipulado bíblico, ¿verdad? Es parte. ¿Se acuerdan? A ver quién sí se lo sabe bien. En el caminar, ¿verdad? Empezamos ahí en el arrepentimiento, donde uno voltea a Dios, sigue ese caminar con Dios, y luego viene un nivel específicamente que está diseñada, Dios diseña esa prueba para ti. ¿En qué nivel es? ¿Cómo se llama? Ok, pero empezando 2B, ¿verdad? 2B, y luego viene más adelante el quinto nivel en nuestro crecimiento como discípulos de Dios. Entonces, aquí, con este personaje que vamos a estudiar, no solamente es un personaje, es realmente alguien que existió, que tenía sus fallas, sus problemas, y que podemos aprender de él. Y de hecho, lo decimos, ¿verdad? José, lo vamos a ver, vamos a hablar, vamos a platicar con él, con José y con todos los que vivieron y que están ahí escritos sus nombres, sus historias en la Biblia. Eran personas comunes y corrientes como tú y yo hoy en día. Y tenían problemas muy similares, tenían problemas con lo que todos batallamos. Noemí vimos que tenía problemas económicos. Hoy ya no existen los problemas económicos. Claro que sí. ¿Y van a seguir existiendo? Claro que sí. Con el orgullo, claro que también. Problemas de amargura, también va a haber. Problemas con tu autoridad, también. Es un patrón. Y por eso Dios nos enseña en su Biblia el patrón.
y te dice, mire, estos son los errores, estas son las fallas, pero así se soluciona. Esta es la corrección, esta es la solución. Entonces vamos a aprender de José. Vamos a aprender de José, ¿verdad? Este ejemplo de alguien que fue tumbado por la adversidad, pero no fue noqueado, no se dejó noquear. Y vamos a ver, el propósito de ver estas historias es cuál es el ejemplo que yo puedo tomar y decir, oye, esto es muy parecido a lo que vivió José, a lo que estoy pasando hoy en día. Sé honesto contigo y esto lo necesito yo, necesito hacer esos ajustes en mi vida, correcciones, o saber que voy bien por el camino que estoy siguiendo y aprender de eso. Entonces vamos a estudiar a través de la vida de José 4 rounds. 4 rounds se aventó Josué, y esto es que vamos a dividir José, como ya me ando equivocando los nombres, José, y vamos a acomodar todos esos capítulos y vamos a ir platicando acerca de las vivencias de José, ¿ok? Entonces, 4 rounds. ¿Cuáles fueron estos 4 rounds que tuvo que enfrentar José? Primero, hubo un ataque de sus parientes. Ataque de los parientes. Segundo, hubo afrentas en la profesión, en su trabajo. Tercero, aflicciones en la prisión. O sea, como que ya la prisión, yo creo que es una aflicción, pero aparte de todo, aflicciones en la prisión. Cuarto, angustias en el poder. ¿Ok? Esos 4 rounds vamos a estar viendo esta mañana. ¿Ok? Y vamos a empezar desde nuestro núcleo así, más cercano, que son las personas con las que convivimos todos los días, nuestra familia. Y vamos a ver los ataques de los parientes, ¿verdad? Tal vez aquí alguno se sienta identificado. Y aquí yo veo dos cosas. Pero vamos a leer primero, tenemos 37. Vamos a leer 37, versículo 1. ¿Está? ¿Se pasan a apagar? Ok, versículo 1. ¿Okay? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Okay? Pues estaban ahí en su lugar, ¿verdad? En Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhán y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces aquí pues José al parecer se portaba bien y iba con el chisme de que sus hermanos se portaban mal, ¿no? Los hijos, sus otros hijos se estaban portando mal. Dice el 3: y amaba Israel, que es Jacob, Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Fue el único que le hizo esa túnica. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Imagínate, de por sí no lo querían, lo aborrecían, y luego dice José: fíjense lo que acabo de soñar. Hombre, pues, ¿qué pasa aquí? Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecían aún más a causa
de su sueño y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Con mayor razón, ¿verdad? O sea, sus hermanos lo aborrecían. Y entonces aquí yo veo como algunas situaciones que no me agradan tanto, o siento que podemos aprender algo. ¿Y qué podemos aprender de esta primer parte? Pues, ¿qué piensas de la relación que tenía el papá con los hijos y con José? ¿Era la correcta? ¿Qué dirían? Sí, ¿no? Era así como que el consentido, ¿no? Era el consentido. Dice la palabra que era el que más amaba, ¿no? A ver, papás, a ver si se atreven aquí a decir así. De tus hijos, ¿cuál es el que amas más? Ninguno. Rodri, tápate los ojos. ¿Verdad? Ok, no lo digas, ¿verdad? Lo pienses. Porque y ponía una muestra, ¿verdad? Ahí Jacob le dio una túnica de colores, una túnica diferente a la de todos sus hermanos, que se viera que él era el favorito, que se viera que él era el consentido de papá. Y pues también esto causó ahí problemas entre los hermanos, ¿verdad? Favoritismo. Pero también, ¿qué hacía José con los hermanos? Porque, más bien a Jacob. Jacob, su hijo menor, que era José, iba con su papá y le decía que se portaba mal, su mala fama a sus hermanos. Pero en ese momento no vemos que él daba corrección, enseñanza, no vemos eso. Entonces podemos ver que por un lado tenemos favoritismo, tenemos libertinaje de los otros hijos y sobreprotección para José. Entonces, creo que estas formas de consentir puede causar un gran daño a los hijos. Y le estaba, en lugar de ayudar a José, pues le estaba causando un daño, porque le estaba aumentando el odio de sus hermanos a José. Y entonces creo que esta es la primera lección que podemos ver aquí. Quien tenga hijos, sé que no todos los hijos los tienen, pero no todos tienen hijos, pero quien tenga hijos, y sobre todo más de un hijo, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Cuidado de estas tres formas de enseñarle, de mostrar eso a tus hijos. Ten cuidado de mostrar más amor y de tener el favorito, ¿no? Pues ¿verdad? Porque a veces pasa como de manera inconsciente, ¿no? En mi caso, por ahí somos hermana y hermano, pero creo que eso es muy común, ¿no? Que la hija, la mujer, tiene más apego a papá y al revés, ¿verdad? A veces el hijo tiene más apego a mamá. Es nuestro caso en nuestra familia, así es, ¿verdad? Pero ten cuidado con eso, porque puedes aumentar ahí la amargura en los demás hermanos, ¿verdad? Cuidado. Y entonces ya había un odio tremendo a José, y había celos de los hermanos, lo aborrecieron, había resentimiento, había odio, había sentimientos fuera de control que los llevaron a hacer mal con José. ¿Ok? Y vamos a ver ahí qué pasó con José. ¿Ok? Entonces, hubo un momento donde estaban trabajando en un lugar, pero José estaba en casa, ¿verdad? Estaba en casa
con papá, y los demás hermanos estaban trabajando en otro lugar separado. Y entonces su papá le pide que vaya y que los alcance, que los busque y que los alcance. Va obedeciendo a la instrucción de su papá, lo busca, primero no los encuentra, le pregunta a alguien, no, pues fíjate que se fueron por allá, va para allá y luego lo ven sus hermanos así de lejos. Imagínense que está bien condenado el José, ahora que quiere, ¿no? O sea, no nos dejan en paz, o sea, no lo querían para nada, ¿verdad? Dice ahí el 23, 37, 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, ¿verdad? Entonces planearon, ¿no? O sea, aquí hay que aprovechar, este es el momento. Y si lo matamos y le decimos que alguna bestia del campo lo devoró, aquí hay que dejarlo. Apareció alguien que lo quiso defender. ¿Se acuerdan quién fue? Rubén, el hermano mayor. Oh, no, espérense, o sea, calmados, brothers míos, espérense tantito. ¿Cómo va a ser? Vamos a poner sangre de nuestro hermano sobre nosotros. Y entonces vamos a seguir leyendo ahí. Entonces, ¿qué le hicieron? Le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella, ¿verdad? Entonces Judá, el 26, Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Y lo viene así como la mejor opción, ¿no? Que es el 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Ay, sí, estás jugando mucho, ¿no? Y sus hermanos convinieron con él. Sí, va, órale, sí. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. ¿Por cuánto? 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y hasta el 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, como un objeto, ¿verdad? Como 1 kilo de naranjas, lo vendieron como una cosa sus propios hermanos. Híjole. Y entonces este es el primer round que nos encontramos aquí, lo sucedido con José. Los ataques de los parientes. Y aquí vemos el ejemplo de un ataque muy fuerte, o sea, horrible, ¿verdad? Su propia familia lo vendió, ¿verdad? Había muchas emociones, sentimientos de odio, de amargura, de celos, y deciden olvidarse de él. Poquito estuvieron de matarlo, ¿verdad? Si por ahí alguno da un que otro argumento y lo matan, ¿verdad? Y se le ocurre que también vamos a ver que Dios lo tenía todo planeado. Se le ocurre allí a uno de los hermanos, a Judá: vamos a venderlo y así no nos metamos en broncas que nosotros lo matamos, ¿verdad? Que más adelante va a ser que Judá también interviene más adelante, ¿verdad? Entonces, híjole, y esto, mira, no creo que se parezca tanto a nuestra vida, ¿verdad? No creo que alguien de aquí lo hayan vendido sus hermanos a los egipcios. Algunos dicen: hubo un momento que, híjole, estuve a punto, Alfonso. Pero todos tenemos problema en nuestra familia. Todos tenemos algún problema en nuestra familia. Y a veces esos problemas en nuestra familia son directamente ataques hacia nosotros, ¿no? Y más si somos cristianos, si somos hijos de Dios. Y no me dejarán mentir, pero casi siempre hay alguien ahí en la familia que dice, ¿verdad? Está así como cuchillito así de palo que no corta, pero está ahí, ¿verdad? Oye, y para todo, ¿verdad? Oye, pues llegaste tarde. Los cristianos también llegan tarde.
oye, te vi ahí bailando, pues los cristianos bailan, ¿no? Oye, te di decir la otra es una grosería. No, que los cristianos no dicen groserías, ¿no? Oye, la otra vez te vi que te enojaste. Oye, espérate. O quien está también, ¿verdad? Oye, ya no vayas ahí, no vayas a ese lugar, te van a alejar, te van a convertir en aleluya, ¿verdad? Te van a convertir en esto, ya no vayas. Y entonces hay un montón de problemas en nuestra familia que impiden, son ataques, y a veces son ataques muy fuertes. Digo así como cositas suavecitas, pero a veces ocurren cosas, problemas grandes y fuertes en el que a veces con los jóvenes, ¿sabes qué? Está prohibido que vayas a esa iglesia, prohibido. ¿Por qué? Porque prohibido, digo yo, ¿verdad? Y hay varios ejemplos, creo que cada vez hay más ejemplos de esto, no me gusta, pero vamos así como juntando historias, juntando ejemplos, y de los dos, buenos y malos, ¿verdad? Hay buenos ejemplos, ahí está, ese platicado. Amin Rodríguez es uno de esos ejemplos. Él y su hermana a la iglesia, a los dos su mamá les prohibió ir a la iglesia. Prohibido ir a la iglesia. Su hermana obedeció a mamá. Y el Amin, bien rebelde, siguió en la iglesia. Está el ejemplo de Karina también, Karina Gómez, ¿verdad? Prohibido vayas a la iglesia. Es más, si sigues yendo a la iglesia, te vas de la casa. Mamá, ¿verdad? Y me encanta el testimonio de Karina. Mamá, lo siento mucho, yo te amo, pero primero está Dios. Sí. Muchas gracias. Se fue a su casa. ¡Wow! ¿Verdad? Y también están otros ejemplos de papá, prohibido que vayas a la iglesia. Sí, papá, me quedo y dejo a Dios. Híjole, me duele, ¿verdad? Me duele. Lo vemos, lo vivimos. Y lo que te quiero decir aquí es que hay problemas en la familia. Va a haber problemas. Y creo que este ejemplo nos pone clarito, así nos pone como el máximo problema, que tus hermanos te quieran matar, que te odien y que te vendan. Pero esos problemas no tienen que hacer que tú te alejes de Dios. No tiene que hacer que tú te alejes de Dios. Tú busca estar firme con Dios en cada momento, en cada decisión. Busca a Dios en cada momento. Siempre no te alejes de Dios, ¿verdad? Aunque te diga tu papá, mamá, primos, se junten todos, hagan una reunión de todos los verdugos del país y entonces designen que ya no debes ir a la iglesia, no importa, tú debes de seguir con Dios. Porque podemos ver que José siempre estuvo agarrado de Dios. Y Dios nunca dejó a José. Nunca, en ningún momento. Pero él tampoco, la Biblia no menciona, él se separó, se olvidó de Dios. No, él siempre no tenía, la mayoría de las veces no tenía opción, pero estaba ahí. Ok, entonces, eso fue el primero, los ataques de los parientes. Vámonos con el segundo round. Creo que este primer round, pues, fue entre todos ahí. Sí, le tupieron, le llovió, está tumbado totalmente el pobre José, pero tumbadísimo, ¿verdad? Es más, hasta hubo ahí, pues, trampa, 11 contra 1. O sea, ya. Y el que podía defenderlo, pues, no estaba, ¿no? El papá, no. Mal este round. Y a veces así nos sentimos también nosotros, ¿no? Híjole, ya me está lloviendo sobre mojado, problema tras problema. Como ahorita el carro que veía, que nos platicaban, ¿verdad? Sale. ¿Cuándo se van a acabar? ¿Cuándo? Esos problemas bien fuertes, pero Dios siempre está ahí contigo. Y Dios siempre estuvo con José. Siempre. Así que vámonos al siguiente, vamos a ver qué procede ahí. Y son las afrentas en la profesión. Las afrentas en la profesión, ¿verdad? Y está súper tumbadísimo. Pero
¿qué hace José? Y aquí es como que José da un revés, un contraataque y se defiende. ¿Verdad? ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver. Y ahora vámonos hasta el 38. 39, perdón. Hasta el 39, ¿ok? Capítulo 39, versículo 1. Dice, llevando pues José a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Fíjate que lo vendieron, los hermanos, pues porque pasó por ahí. Pero ve pensando en todos estos sucesos que le acontecieron a José. No fueron coincidencias, ¿verdad? Parece que es una coincidencia que pasan por ahí este grupo de ismaelitas y que lo vendían. Para ellos simplemente era un producto, una mercancía que tenían que vender. Pero lo venden a alguien muy especial. ¿A quién lo venden? No lo venden a cualquier egipcio. A Potifar. ¿Y quién era Potifar? ¿Verdad? Era, ¿verdad? Ahí está. Oficial de Faraón. Capitán de la guardia de Faraón. O sea, no era así, pues el que tenía la tiendita de barrotes, el que te atendía en el Oxxo de la entrada de Egipto. No, era de la guardia real. Y no cualquier guardia, sino era el capitán de la guardia. O sea, habiendo tantas personas que vivían en Egipto, lo vendió a él. O sea, nada faltó que se lo vendiera directamente a Faraón, ¿no? Lo vende a Potifar y entonces dice ahí el 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Qué dice? O sea, le estaba yendo de la patada, sus hermanos lo odiaban, lo vendieron, pero ¿qué dice? Mas Jehová estaba con José. Si tú tienes algún problema, Dios está contigo. Así cuando sientes que todo está perdido, que no hay solución, que no hay salida, Dios está contigo. Dios está contigo. Y si no lo crees, tú solito te vas a tumbar al suelo y te vas a noquear, porque Dios está contigo. Y aquí nos deja bien claro, Dios estaba con José, ahí en la aflicción, ahí siendo esclavo, ahí siendo vendido, ahí en la cisterna, Dios estaba con José. ¿Okay? Dice el 3, y vio su amo que Jehová está, fíjate, hasta su mismo jefe, su mismo amo, oye, este chavo tiene algo diferente. Y vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Porque José era muy bueno? Porque Dios estaba con él. Y Dios hacía prosperar donde quiera que estuviera. Estaba en las cisternas y estaba con los 10 hermanos. Cualquiera, Dios lo hacía prosperar. El Potifar se da cuenta, no, pues entonces, si le encargo todas mis posesiones a José, pues a mí me va a ir bien. Entonces, toma José, encárgate de todo. Y así fue. Le iba mejor a Potifar, porque Jehová estaba con José. ¿Verdad? Pero, ¿verdad? Hay un problemita ahí, como que empezamos ahí como que, eso, muy bien, ¿verdad? Empezando bien esta pelea, sí. Pero viene otro problema ahí, ¿verdad? Un problema, una acusación de acoso sexual, ¿verdad? De tentación, de persecución, ¿verdad? Dice el 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Duerme conmigo, ¿verdad? Híjole, eso está fuerte. Porque José era guapo. Sí. Lo dice la Biblia, estaba guapo José. Estaba hermoso, estaba guapo. Y aparte iba bien en todo.
prosperó, pues entonces, ay, pues quien estaba ahí, ¿verdad? En la casa todo el tiempo, pues está guapo, pues le va bien, pasa, ¿qué no? Entonces va, busca a José, le hace la propuesta indecorosa y a ver qué José qué dice. ¿Qué dice José? Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Híjole, José, fuerte, firme. No, ¿verdad? No se hace. No se hace. Y esto también creo que a veces eso puede, sobre todo, bueno, se dan los dos, ¿verdad? Hombres y mujeres. Pero es como, oye, ¿qué tal si vamos por un café? Vamos al cine, al oscurito, cuando todos ya se fueron de la oficina. Estoy ayudando. Gracias por las me han contado. Híjole, estaba la tentación. Y hemos visto también un montón de ejemplos en personas inclusive y de la Biblia, porque Dios no tienta, no te pone ahí el pie para que caigas, pero a quién sí le gusta meter ahí un poquito de cizaña, de tentación. No te avienta, pero sí te pone ahí un 4 para que puedas tú caer. La serpiente Satanás. Y luego puedo decir, mira, ese hijo, ese pastor tuyo ahí de Libre Valle Mex, ¿verdad? Mira, un pecadorzote. ¿Qué te dije, Dios? Que era un pecador. Híjole. Y así es con cada uno de nosotros. Así es, la tentación está. Y mientras estemos en este mundo, va a estar la tentación. Va a haber la tentación. Y entre más crezcas con Dios, el diablo va a quererte poner mayor tentación para que caigas. ¿No lo hizo con Jesús en el desierto? En su momento más débil, tentándolo. Y aparte dice la palabra, que Jesús, ¿verdad? No pecó, pero fue también tentado en todo. ¿No crees que tuvo el mismo problema que José? Sí. Jesús hablaba con autoridad, tenía influencia del maestro. ¿Tú crees que no hubo ahí varias mujeres que le seguían muchas mujeres que dijeron: ay, José, duerme conmigo? Dijo Jesús, es lo mismo. Jesús, duerme conmigo esta noche. ¿Qué hizo Jesús? Lo que dijo, ¿verdad? Creo que no. Imagina que en ese momento hubiera caído, pues igual nadie se da cuenta, no creo que quede escrito por Lucas. El más detallista. No creo que lo cuente, es más, puedo evitar que es más, lo puedo borrar de su memoria. Lo puedo borrar así en las escrituras, bloquearlo, censurarlo. Pero no, que tanto Jesús como José ante la tentación fueron firmes, fueron fieles. Y si tú hay alguna tentación con la que estés batallando en este momento, sé firme, sigue a Dios y aplica la que aplicó José, ¿verdad? Porque eso fue como que así, ¿verdad? Una preguntita, ¿verdad? Así como que una platiquita ahí. Pero después, ¿qué hace? O sea, ya esta señora se pone medio loca y no sé, me lo tengo que llevar, ¿verdad? A la cama, ¿verdad? Y entonces, por ahí tú puedes ver, hubo un momento
en el que no había nadie más en la casa. Y entonces otra vez insistiendo, ¿verdad? Otra vez. Vamos a 11 y 12, gracias. Aconteció que entró ahí un día en casa para hacer su oficio. José andaba trabajando normal, como siempre, y no había nadie en los de la casa ahí. Y ella lo asió, lo tomó, lo agarró de su ropa, diciendo, ¿verdad? Duerme conmigo, ¿verdad? O sea, estaba aferrada, ¿no? Terca, obsesionada, ¿verdad? Ay, ya me perdí. 11 y 12. Entonces, ¿qué hizo José? Corrió. Él dejó su ropa en mano de él, huyó y salió. ¿Verdad? Fue corriendo, ¿verdad? Aplica esa, ¿verdad? Cuando esté ahí la tentación, huye, sal corriendo, no te quedes ahí, huye, sal corriendo. Y luego, ¿José hizo bien o mal? Bien, claro que sí, huyó, pero ya no le gustó, o sea, dijo, no, pues como este no quiere conmigo, a ver, y entonces, fíjate lo que hace esta condenada mujer. Llamó a los de la casa del 14 y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Pues qué, o sea, a ver, hombres, si escuchas eso, no, pues sacas así el bat y vamos aquí, vamos a darle con todo, ¿no? Obviamente estaba furioso, enojado, le cree las palabras de su mujer y entonces pues viene el golpe súper fuerte, ¿verdad? Para José, ¿verdad? Esas acusaciones perversas, pues se las cree. Y entonces José va de nuevamente al suelo, ¿verdad? Un golpe fuertísimo. Simplemente estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo muy bien, pero hay las acusaciones de acoso sexual, acusaciones perversas, y híjole, atacan su carácter, pero no hice nada, ¿verdad? Atacan, pierde aquí este round. Ok, pues vamos por el tercero. Hemos visto los ataques de los parientes, las afrentas en la profesión y 3, las aflicciones en la prisión. Las aflicciones en la prisión. Y entonces, ¿cuál es lo que continúa ahí? ¿Qué pasa? Nos vamos hasta el 21 y dice, pero otra vez, en ese momento oscuro, nadie le creyó a José a la cárcel, pero Jehová estaba con José. Aún así, cuando todo el mundo te acusa, cuando todo el mundo te ve mal, cuando todo está en tu contra, Jehová está contigo. Jehová está contigo y estuvo con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo hacía. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Estaba en la cárcel, pero Jehová lo prosperaba. Y eso me recuerda otra vez a que cualquiera que sea tu situación, Dios te hace prosperar. Prosperar para Dios no significa tener cosas materiales. José no tenía ninguna posesión, nada.
pero Dios lo hacía prosperar. Tenía una influencia con su patrón, con las demás personas, porque era diligente en lo que hacía, sabía trabajar, sabía someterse a su autoridad y sobre todo sabía no alejarse de Dios en cada momento, ¿verdad? Siempre, José estuvo ahí, ¿verdad? Y eso hace que se levante nuevamente, se ponga en guardia y nuevamente a pelear, ¿verdad? Y ahí con Jesús, coachándolo, ¿verdad? Guiándolo, Dios en cada paso, en cada momento. Era bendición. Dios bendecía en cada paso, en cada momento y le daba éxito y la esperanza de continuar. ¿No crees ahí que por lo menos ahí, ya estando en la cárcel, iba bien en la cárcel, pues como que ya había aprendido varias lecciones, ¿verdad? Y ya había aprendido que Dios nunca lo dejaba, ¿verdad? Y estando en la cárcel, pues, José, quien está en la cárcel, ¿por qué está? Pues porque es un delincuente, entonces fue asociado con delincuentes, ¿verdad? Te asocian con lo malo, con la mala fama, no confían en ti, siempre dudan en ti, tu reputación está manchada. ¿Tú crees que tenía buena reputación con los de afuera? ¿Verdad? Pues no. Hay un ambiente de castigo, ¿verdad? Hay sentimientos de rechazo, de decepción, eso podría haber. Y luego pasa también otra cosa ahí muy interesante, ¿verdad? Porque parece que hace unos aliados allí en la cárcel, pero también se olvidan de él, sobre todo uno. Porque, ¿qué sucede? El rey, ¿verdad? El rey tiene un sueño, y entonces, tiene dos sueños, y en esos dos sueños, él pregunta, ¿qué significan estos sueños? Bueno, pero antes había sucedido, viene ahí, que había estos dos personajes. Uno era un panadero, el panadero del rey, y el otro era el copero, al que servía ahí la copa y que traía el pan. Y entonces dice que hicieron algo mal, algo en contra del rey, o sea, eran culpables, y entonces el rey Faraón los manda a la cárcel. Entonces son prisioneros en la cárcel, pero no en cualquier cárcel, no en cualquier lugar. En la cárcel donde estaba José. Y entonces conocen a José en ese momento. Y estas personas también tienen un sueño. Cada uno tiene un sueño. El copero tiene su sueño y el panadero también. ¿Qué sueña el copero? Ok. Vamos ahí entonces al 40 y estamos, vamos a ver el 7. 7 a 9. El 7. Y preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión, en la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora, ¿verdad? Échale para acá, mira, llegaste al lugar correcto, ¿verdad? Yo puedo interpretar tu sueño, dime qué soñaste. Y entonces, una cosa así bien interesante, vámonos al que sigue. Y dice el primero, dice el copero: yo soñé, el 10, 20, entonces, a ver, 9. Ok, 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, y viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Bueno, okay. Y dice José, ahí te va la interpretación, chavo, toma nota.
Esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y él te restituirá. Restituirá, ahí está, a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate de mí. Aprovechó, ¿verdad? José aprovechó. Ese es el momento. Acuérdate de mí cuando estés allá con Faraón. Ahí se lo dejo. Ahí te lo dejo. Amigo copero. Te ruego que uses conmigo de tu misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de casa de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. No soy culpable. Acuérdate de mí, te ruego que te acuerdes de mí cuando estés ahí con el mero patrón, ¿verdad? Con gran líder. Entonces, viene el siguiente sueño. Entonces, imagínense ahí el panadero y qué chido, ¿no? A ver, ahí te va mi sueño, ahí te va mi sueño, José. Interprétamelo igualito o mejor que mi amigo copero. Entonces, 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondiendo José y dijo: esta es su interpretación, chavo, toma nota. Híjole, pero ve lo que dice ahí 19. Al cabo de 3 días quitará Faraón de ti, Faraón, tu cabeza sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Oye, era muy diferente a lo que le dijo al otro, ¿verdad? ¿Y qué crees? Se cumple tal cual estos sueños a José. Al cabo de 3 días, el copero es restituido como copero de Faraón, y a su amigo, compañero, el panadero, es colgado en la horca y las aves comen su carne. Pero, ¿qué creen que hizo el copero? Híjole, dice ahí el 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Entonces, híjole, parecía que habían hecho un buen amigo, un buen contacto, pero lo abandonó. Su aliado le abandonó. Después de ayudarlo, después de interpretar su sueño, pues se queda ahí en la cárcel, y parece que este Ram también, ¿verdad? Tiene estas aflicciones en la prisión, y parece que este Ram también está pues perdido. Y vámonos al último, que al último es lo mero bueno, y son que hay angustias en el poder, ¿verdad? Ahora sí, es el último round, tiene que recuperarse José, ¿verdad? No está tan tumbado en la lona, ¿verdad? Parece que le va y viene en la cárcel, pero sigue estando en la cárcel. Pero no puede dejar que esta pelea, como en el box, ¿verdad? Que si nadie gana, si no hay un knockout, ¿qué pasa? Se van a decisión. Y entonces los jueces determinan quién gana. Entonces, José, ¿verdad? Dice: no, vamos con todo. Y entonces ocurre algo, ¿verdad? Ocurre algo. Y esto también me recuerda que cuando uno empieza a tener mayor cargo en cualquier lugar donde tú estés, sea el trabajo, sea la iglesia también, llega mayor poder, pues hay más prueba de tu carácter, hay mayor prueba de tu carácter, va junto, ¿verdad? Va junto, porque se demuestra quién realmente eres. Y así es Dios en la Biblia, en la iglesia. Si tú quieres seguir creciendo, Dios te tiene que probar para ver realmente cómo te comportas. Si te ponemos aquí, te damos aplausos y decimos que eres el diácono, el pastor, y vamos a ver si es cierto que hay ahí en ese corazón, ¿verdad? Tiene que haber prueba, pero con esa prueba viene la aflicción, pero la aflicción causa mayor bendición y mayor peso de gloria.
Y José tiene que mantener esa armonía, ese equilibrio, siendo autoridad, lo vamos a ver en esta parte, en Egipto. Porque entonces, ¿qué pasa ahí? Ahora sí viene el sueño de Faraón. Y Faraón tiene dos sueños. De repente, en una misma noche, tiene dos sueños. Y uno de los sueños ve que de un río salen 7 vacas hermosas, gordas, bellas estas vacas. Pero después salen otras 7 vacas y devoran a las 7 primeras. ¿Verdad? Y después vuelve a tener otro sueño en esa misma noche, ¿no? Una noche bastante intranquila para Faraón. Y entonces vuelve a soñar que hay otras 7 espigas, las primeras 7 hermosas, bellas, pero después aparecen otras 7, ¿verdad? Que devoran a las 7 primeras. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí el faraón está intranquilo, manda a traer a todos sus sabios ahí que tenía, pues era el rey, tenía todo a su disposición, manda a traer, pero no saben interpretar ese sueño. Pero ahí junto con Faraón estaba pues el que le servía el vino, ¿verdad? Ahí el copero. Y entonces el copero dice, que algo se me olvidaba, las llaves no eran las llaves, era el compromiso que había hecho con José, ¿verdad? Y entonces le dice a Faraón, oye, yo cuando estuve en la cárcel, cuando me mandaste para allá, por portarme mal, yo conocí a un chavo, a un hebreo, él me interpretó el sueño y se cumplió. Y entonces Faraón que dice, tráiganlo para acá. Entonces lo traen ahí en presencia de Faraón y le cuenta su sueño, sus 2 sueños que tiene. Y entonces llega ahí la interpretación, ¿verdad? Entonces nos vamos ahí, capítulo 41, y nos vamos 16, pero vamos a ir un poquito más avanzado, porque ya saben cuáles son los 2 sueños, a la interpretación. 25, así es. Entonces, respondiendo José a Faraón, dice, el sueño de Faraón es uno mismo, los 2 se tratan de lo mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y le propone, ¿verdad? Ahí José, muy inteligentemente, dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente como el que tienes aquí enfrente, ¿verdad? Casi le dice, un varón prudente, ¿verdad? Inteligente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y quinte toda provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Nos vamos al 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso llamaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¡Wow! ¿Dios estaba con José, sí o no? Sí. En los problemas, aunque parece que no llega, aunque parece que no está, Dios sigue estando. ¿Cuánto tiempo tardó en que José interpretó el sueño del copero hasta que se volvió a acordar de él? 2 años. 2 años. ¿Está fácil? 2 años estando en la cárcel.
2 años de cualquier aflicción que tú puedas tener. ¿Es poquito? 2 años es bastante. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos años tenía José cuando sus hermanos lo vendieron? 17. ¿Quién tiene 17? Ok, Alexandra, Jani, Sergio, Leo. Ok. Hay varios, oye, tengo 17, Juan Carlos, Noé, Javi, pues así, o sea, imagínense ahí alguien así de hermoso parecer, imagínense aquí al Janiel, pues de esa edad, y pasó por un montón de problemas. ¿Hasta cuántos años tenía ahí ya entonces? ¿Alguien sacó las cuentas? No. 11. A los 28. Entonces, 11 años pasaron. ¿11? Según mis cuentas que lo estaba haciendo, tenían 30 años. ¿Verdad? A ver, ahorita saquen las cuentas. 30 años cuando llega con Faraón. Ah, sí, lo presentan a Faraón, porque tenía 28 cuando estaba. Exacto, ahí está. Muy bien. Entonces, de 30 años, ya un joven de 30 años, 13 años pasaron 13 años de aflicción pura. 13 años. O sea, no es cosa fácil. Pero no todo fue aflicción en esos. Le fue bien porque Dios estaba con él en ciertas ocasiones, ¿verdad? Y luego viene y lo pone Dios enfrente de todo Egipto. Únicamente Faraón estaba arriba de él. Y entonces José, ¿verdad?, se tiene que comportar de la mejor manera y poder ser el Señor, comportarse como un jefe, como una autoridad, ser un siervo, siendo prácticamente el príncipe, el segundo ahí de Egipto. Tenía que lidiar con los problemas de la sequía. Podía mandar, abusar de su posición, hacerse rico, o podía servir y ayudar a los demás con los problemas. Pero él sigue siendo firme, sigue siendo fuerte. Y nos gustaría que tuviéramos ese tipo de políticos, ¿verdad?, de gobernantes, ¿verdad?, que no ven por lo suyo, sino por el pueblo, por la necesidad del pueblo, incluyendo las necesidades de otras naciones, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, parece que está controlando bien, se comporta bien ahí José, pero viene se acerca el final de la historia y aparecen ¿quiénes? Porque había hambre hasta en Canaán, o sea, había hambre en toda la región. Y entonces ellos escuchan, llega hasta allá las noticias del buen trabajo que hacía José, que en Egipto había comida, había provisiones, y entonces Toda la ciudad. pues vayan para allá y traigan comida. Entonces llegan los hermanos con José. José lo reconoce. Estos son mis hermanos. Pero los hermanos no lo reconocen a él. No saben que era él, su hermano, el que abandonaron, el que querían matar. Y entonces, vamos hasta el 42, ¿verdad? Ok, y vamos a leer un poquito, vamos a estar como brincando un poco. Llegan con José, dice ahí, José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Entonces ahí José hace como un poquito de juego con ellos, ¿verdad? En que les dice: no, ustedes seguramente son espías, me quieren venir a mentir, son espías, ya no los voy a dejar ir. Y entonces hace como una jugada ahí y permite que se vayan,
pero deja uno de los hermanos ahí, prisionero. Y entonces, cuando van de regreso con alimento, les regresa el dinero con el que iban a comprar. Regresan, pero vamos a ir ahí más adelante. Vamos a leer el 20. Y les dice: pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. ¿Verdad? Porque ellos le dicen: no, de verita, no somos espías. Es más, tenemos un hermano que se quedó en casa, porque el hermano menor, no José, sino el que seguía, que era Benjamín. ¿Dónde está Benjamín? Aquí tenemos un Benjamín. Estamos hablando de él más. Benjamín, que era el que seguía después de José, se queda en casa con Jacob. Porque Jacob dice: oye, no los puedo mandar a ningún lado porque ya se me murió uno, a este menor lo voy a cuidar con todas mis fuerzas. Y entonces él seguía como sobreprotegiendo siempre al chiquito. Entonces manda a los otros, él se queda ahí. Y los hermanos dicen: no, de veritas, José. Bueno, no dicen José porque no sabían que era él. Pero sí tenemos un hermano que se quedó. Entonces aprovecha José y le dice: sí, a ver si es cierto. Ve y lo tienes que traer, y así yo voy a comprobar que me estás diciendo la verdad. Pero por mientras te voy a quitar uno, ¿no? Dice: entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Ya que también se nos demanda su sangre. A ver si es cierto, ¿verdad? Híjole, entonces vamos a tener que revivir esto que habíamos hecho en el pasado. Y entonces van de regreso y vamos hasta el 38, porque ya están con su papá. Y dice el 37: y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano y yo te lo devolveré. Porque dijeron: tenemos que regresar pues con Benjamín. Tenemos que regresar con Benjamín. Y él le dijo: ¿qué le dijo? No voy a soltar a mi hijo por nada, ¿verdad? No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y a él solo ha quedado. Y los otros, ¿verdad? O sea, como que ahora se empeñó en Benjamín. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, está así como súper tirado al suelo. No, por nada del mundo les voy a soltar a mi hijo menor. Pero, ¿qué pasa? Como dice el refrán: el hambre es canija. Ese refrán sale de la Biblia. El hambre es canija. Entonces, el hambre era canija. No es cierto. El hambre era grande en la tierra. Grande en la tierra. Y aconteció, el 43, versículo 1 y 2. Aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: ¿saben qué? Volver y comprar para nosotros un poco de alimento. Pero Judá, y luego aparece Judá, ¿se acuerdan que era el que propuso ahí que venga? Ahora dice Judá, ¿verdad? El 3, versículo 3. Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Entonces, pues bueno, lo sueltan, va Benjamín con ellos, regresan a Egipto y regresan. Estamos en el 43. Vamos hasta acá. Ok, entonces vuelven a ver a José, y pues ve ahí a su hermano. Y entonces vamos a leer el 23. Y él le respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero. Y sacó Simeón a ellos. Y entonces parecía que todo estaba bien, y van de regreso,
¿no? O sea, van con alimento, otra vez de regreso, pero le pone ahí, le siembra, también esa frase viene en la Biblia, ¿verdad? Le sembraron ahí una copa de plata al hijo menor. Y entonces uno de los siervos, estas eran instrucciones de José, y dice, otra vez iban de regreso a casa de su padre, pero José le siembra ahí una copa. Y entonces de camino, uno de los siervos de José le dice, oye, vas a encontrar esto. Y entonces ve por ellos. Va, lo revisa a todos, a los hermanos, y los hermanos dicen, no, jamás hemos tomado nada de José, no hemos hecho nada, ¿cómo crees? Es más, que nuestra vida sea sobre esto. Y resulta que empiezan ahí a revisar, desde lo más grande hasta el menor, sacan todos sus sacos ahí, lo revisan, y resulta que en el menor, ¡paz!, ahí aparece la copa de plata. No, hombre, los otros, dice la escritura, rasgaron sus vestiduras. Dice, híjole, vamos de regreso, ¿verdad? ¿Y con qué cara llegamos? Entonces, pues Judá, ¿verdad? Ahora interviene ahí, interviene por su hermano. Híjole, ¿se acuerdan que él lo quería? Fue el que propuso venderlos, pues ahora está interviniendo por su hermano menor. Y le dice a José, lo que quieras hacerle a él, házmelo a mí. Toma mi vida en su lugar. Y entonces José no aguanta más y revela que él es el hermano que abandonaron. Y vámonos ahí al 45. Y dice, 45:1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir en presencia de todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Y el 3 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, así como que, ¿qué? Estaban en shock, ¿verdad? De ahí viene también la palabra, está en shock. Estaban turbados, ¿verdad? Estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Yo soy. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme venido acá. ¿Porque qué? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, ¿todo eso no era un plan de Dios? Era un plan de Dios. Todas las pruebas que tuvo que pasar José era el plan de Dios. El plan de Dios para José, que fue de bendición para su familia y para todo el pueblo. No solamente para él, para todo el pueblo. Dios utilizó a José para dar bendición a todo el pueblo, a toda la nación. Nación de israelitas y nación de Egipto y todos. Dice el 6, pues ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedaban 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, o sea, no fue que tú me hayas vendido a los ismaelitas, no fuiste tú, Judá, no fuiste tú, Rubén, no fueron ustedes. Así que pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Wow, los hermanos están con él, llorando, abrazándose, regresan por su padre pues queda también en shock, no les cree, pero después ve todos los carros que les había dado José para el regreso
y deciden regresar a tierra de Egipto a ver a su hijo. Y ahí se quedan viviendo en una región cerca de Egipto para estar en estos tiempos de sequía con José. Y entonces ese sueño inicial que tiene José es cierto. Fue cierto, desde un principio Dios sabía el plan que tenía para José y que iba a ser de gran bendición. Y esta historia nos recuerda que siempre hay que confiar en Dios. En que va a haber peleas, va a haber pleitos, vamos a estar tumbados, va a estar difícil. Y si tú estás pasando por un momento así, difícil, complicado, Dios tiene un plan en todo esto. Dios tiene un propósito. Dios te está probando para hacer algo mayor. Tal vez en este momento no entiendas, no logres ver más allá del problema que tienes enfrente, de la deuda, del problema en tu familia, del problema de salud contigo, con tu familia, con la adicción con la que estás luchando, en tu trabajo, con el problema que tienes enfrente. Tal vez no lo veas, pero ahí en ese problema Dios está contigo. ¿Y por qué José salió victorioso? Porque en ningún momento tiró la toalla. En ningún momento tiró la toalla. Si tú decides no tirar la toalla, ya tienes el 50% de la pelea ganada. Solamente no tires la toalla. Ya llevas la mitad. Ya llevas la mitad de la pelea ganada. Y por eso ganó. Por eso triunfó en esta lucha que él tuvo. Por más adversa que era, podemos ser más que vencedores si confiamos en nuestro entrenador, en nuestro coach, en Cristo Jesús, ¿verdad? Ninguna persona nace siendo campeón, líder, que le va bien en todo, siempre triunfa. Así no funciona, así tampoco es Dios y ni le gusta ese tipo de personas. Dios muestra su gloria en nuestra dificultad. Porque en nuestra dificultad nos sostenemos más de Dios y decimos: Dios, guíame hacia donde tú quieras, acompáñame en esta prueba. No la va a pasar por ti, porque Dios no pasó la prueba por José. Dios lo hizo pasar por estas pruebas, pero siempre estuvo con él. Entonces piensa, si tienes algún problema, en alguna adversidad que estés pasando, y pídele a Dios, entrégaselo a Dios, que Dios te guíe, que no quiere soltar su mano, que quiere seguir adelante. Vamos a orar, acompáñame cerrando tus ojos y vamos a orar. Pídeselo a Dios, habla con Dios, aprovecha este momento. Si no tuviste algún momento en la semana donde pudiste hablar con Dios, aprovecha estos pequeños segundos y dile que siempre quieres estar caminando de su mano. Dile que en este problema económico, en este problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, cualquier problema, acuérdate que Dios tiene un plan y que no te suelta. Comprométete a agarrarte de su mano y seguir firme, seguir fiel a pesar de todo. Vamos a orar. Dios, gracias por este día, Señor. Gracias porque nos recuerdas y nos pones el ejemplo de José, alguien que tuvo aflicción, pruebas, pero que a pesar de eso, siempre fue fiel y firme en seguirte a ti. Yo te pido, Señor, que nos guíes como iglesia a estar siempre tomados de tu mano, no soltarte nunca. Y lo que te pido para mis hermanos, cada uno de los que estamos aquí, que nunca nos soltemos de tu mano. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por lo que hemos hecho. Gracias por pagar esos pecados por mí, muriendo en la cruz, por darme salvación y vida eterna. Ayúdame a no soltarme, ayúdame a mantenerme firme, ayúdame a
aquí unidos y firmes de tu mano y seguir caminando por esas pruebas, por ese camino que tú has planeado. Ayúdame a entender la prueba, ayúdame a seguir adelante. Gracias, Dios, porque no nos sueltas y vemos tu mano aquí con nosotros. Recuérdanos eso. Señor, yo te doy gracias y te pido todo esto en tu bendito nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar a cantar esta alabanza. Y dísela a Dios. Bien fuerte. Antes de cantar,